Acá efectivamente hay formas sistemáticas de hacerlo. Seguramente acá Alexis pregunta de los mapas de Carnot, seguramente debe servir para eso. No me acuerdo exactamente qué son esos mapas, pero ahí en principio a nosotros no nos interesa tampoco que sea la más corta, ni la más eficiente, ni nada. Lo que uno tendría que ver es una forma sistemática de hacerlo. Y probablemente tenga que ver con eso que menciona Alexis, pero hay una manera sistemática de cuando uno tiene esto, empezar a generar la proposición. Y probablemente corresponda con algún algoritmo que hayan visto. Organización del computador o algo de eso. Me suena. No sé si a alguno se le ocurre. ¿Qué es lo de los maxi términos y los mini Eso, términos? Ah, bien. los militares. Sí, lo tengo que repasar, pero me acuerdo que. Fíjense, hay una forma sistemática de empezar a pensar cuando uno tiene una tabla, que es para cada uno que aparece, voy a pensar un término que valga 1 exactamente en esta posibilidad. Y después los uno a todos esos mini términos con una conjunción. ¿Está bien? Esa es una de las ideas. Que probablemente, no sé si será lo mismo lo que proponen los mapas de Carnot o no, la verdad no recuerdo. Sí, Pero sí, acá uno podría decir, es todo lo mismo. claro, o sea, acá uno podría decir, eh, tomo los que son uno y hago un mini término por cada uno que sea uno. Entonces, el mini término correspondiente a este tiene que valer 1 cuando, por ejemplo, voy a asociar a este la variable proposicional P1, a este la P2 y a este la P3. Entonces, este va a tener que ser cierto cuando P1 sea falso, P2 sea falso y P3 sea verdadero. Entonces, lo que voy a tomar es no P1 y no P2 y P3. Entonces, este sería un mini término que va a ser verdadero exactamente en esta columna acá. Exactamente cuando P1 sea 0, P2 sea 0 y P3 sea 1. Bueno, entonces ahora hago 1 y hago un mini término para cada situación a la cual es 1. Bueno, y así uno sigue con cada uno de los de las filas en las cuales la proposición, la tabla vale 1. Esa sería una manera sistemática de hacerlo. Bien, 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 bien. Perfecto, gracias, profe. Bien, de prácticas anteriores entonces, ¿habrá quedado algo? Esto no sé si empezamos la grabación tarde, pero bueno, en el ejercicio 6 del práctico 2. A ver si quedó algo. Práctico 2, algo para mencionar.
Bien, de los prácticos anteriores, los centrales, bueno, es el tema del corchete y de la consecuencia lógica, ¿no? Que ya estuvimos repasando. Bien, de derivación, ¿cómo andamos con derivación? Ahí vi que había bastantes situaciones, gente que ya había avanzado y gente que todavía estaba arrancando. Que quieren, no sé si quieren que hagamos alguno del práctico 3. Ejercicio 4 del práctico 2. Ah, bien, no recuerdo que lo hayamos visto ese ejercicio. No lo hemos discutido. Bien, veamos ese, antes de pasar a la derivación. Dice, básicamente plantea una condición para una asignación y hay que decir si existe o no una asignación. Es decir, cuando digo asignación, digo un G que vaya de las variables proposicionales en 0, 1, que satisfaga la condición que se pide, ¿no? Bien, ¿cuál es la condición que se pide? En el inciso A, la condición que se pide es que cualquier proposición valga 0 siempre y cuando se trate de una proposición que contenga solamente los símbolos paréntesis izquierdo, paréntesis derecho o EI, conjunción y disjunción. O sea, pues, las proposiciones que se hacen usando las variables proposicionales de 0, etcétera, y paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. O sea, toda proposición que se forme utilizando estos símbolos tiene que ser verdadera. En particular dice, bueno, que valga 0 para todas estas proposiciones. Entonces, ¿de qué manera puedo garantizar que la función g, recuerden que la función g yo la tengo que definir en b, o sea, tengo que definir cuánto vale g para cada una de las variables proposicionales, P0, P1, etc. Yo tengo que decir cuánto vale g en cada una de las variables proposicionales, de manera de garantizar que todas las proposiciones del inciso A, es decir, las que se forman usando estos símbolos, valgan 0. Es decir, que para todas esas proposiciones tengamos de G, perdón. Bien, ¿cuál es la idea? ¿Cuál sería la idea? ¿Cómo lograría yo justamente este objetivo?
Yo lo pensé como que, o sea, sería la disyunción y la conjunción representan el mínimo y el máximo, y en este caso siempre se va a hacer entre, entre dos variables proposicionales. Entonces, la única forma de asegurarme que cada mínimo y cada máximo que se haga sea cero es que todos sean cero, digamos. P0, P1, todos sean cero. Correcto. ¿Está? Esa forma, con esa forma me aseguro. Si definimos G de PI igual a cero para todo I, ¿está bien? Entonces, uno tranquilamente puede ver que cualquier proposición que sea utilizando estos símbolos, cuando yo calcule, por supuesto esto es como si fuese un argumento inductivo, ¿no es cierto? Si yo calculo esto, va a ser el máximo. Y lo mismo cuando calculo el I, va a ser el mínimo. ¿Está bien? Entonces, si yo inductivamente me aseguro que todos los P0 valen 0, entonces cada vez que este vale 0 y este vale 0, el máximo va a ser 0, y cada vez que este vale 0 y este vale 0, el mínimo va a ser 0, entonces puedo construir todas las que se me ocurren con los O, con los I, y tengo garantizado que todas van a valer 0. Eso es el inciso A. Entonces, la G que uno tiene que dar sería esta. Digamos, la respuesta al inciso A sería esta. Bien, ahora el inciso B ya dice algo un poquito más oscuro. Profe, Sí. yo también me quedé con una duda de la A que dice, si la respuesta es sí, ¿cuánto vale phi de G para una phi que no satisface la condición dada? Ah, bien. Puedo asegurar si una phi no satisface la condición dada. ¿Puedo asegurar algo sobre esa phi? Uno diría, bueno, a lo mejor si vos definís de manera que valga 0 para todas las phi que satisfacen la condición dada, si una phi no satisface la condición dada, de pronto podría valer 1. Yo puse que, o sea, se me ocurrió como que en ciertos casos se puede decir, se puede definir el valor. Por ejemplo, o sea, si nosotros decimos que cada variable proposicional vale cero, cuando la niegue va a valer uno. Y por ejemplo, agregando o sea, y eso sería que no le cumple porque estoy agregando el simbolito de la negación. Y Correcto. también, Pero no sé, yo lo pensé así, capaz está mal, sí, no sí, sé. está bien, pero entonces, en conclusión, si yo meto el símbolo de la negación, pongámosle, ¿puedo asegurarme cuál va a ser el valor de verdad de una phi en esta asignación que tenga que use el símbolo no? ¿Puedo asegurar que vale que vale 1? No, correcto, ¿no? Entonces, básicamente, esto yo lo tengo garantizado que para todas esas proposiciones va a valer 0. Ahora, si yo tomo una proposición que no satisfaga la condición, es decir, que involucre otros símbolos, como por ejemplo el no, entonces en absoluto puedo concluir de que por el hecho de tener el no va a valer 1. ¿Está bien? Obviamente que si yo tomo una proposición de esta y le pongo el no al principio de todo, sí va a valer 1. Ahora, si involucra el no en distintos lugares, puede valer 1, puede valer 0, puede valer lo que sea. O sea, no hay. Cuando yo rompo la condición de que involucra estos símbolos e involucra algún símbolo más, ya tanto se le implica como el no,
ahí ya no puedo decir absolutamente nada de si va a ser verdadero o va a ser falso. En algunos casos va a ser verdadero, en otros casos va a ser falso. Ah, claro, claro, claro. Ahí entendí. A eso se refiere, digamos, no se puede afirmar nada excepto conociendo la proposición. Bien, y a ver, leamos el inciso B, que es un poquito más oscuro. Dice, F es una asignación. No sé cuál es. Bien. Entonces, en el inciso B, tenemos una asignación. ¿No? Tenemos una F que nos da. No sabemos qué cosa es F. Y se define una nueva asignación, la asignación G, en donde decimos que... perdón, se define no. Tenemos que decir si existe una asignación G y qué condición tiene que cumplir G. Cada vez que uno vea cuál es el valor de verdad en una proposición phi, el valor de verdad en esa proposición phi, en la asignación G, va a ser exactamente el valor de verdad que adopta en la asignación F la phi, pero no la phi, exactamente la phi, sino la phi a la cual le cambié todos los P0, a todos los P0 se los cambié por un voto. Entonces, ¿la G tiene que ser igual a la F? No, pero va a ser muy parecida a la F. El valor de verdad de una proposición en G es el valor de verdad de la misma proposición en F, pero a esa misma proposición no es exactamente la misma proposición, sino la proposición a la cual le cambio una variable proposicional, la P0, y la fuerzo a que sea voto. ¿Qué relación, en función de esta condición, qué relación ustedes ven que podría haber entre F y G? Vamos a poner un ejemplo. Acá tengo la proposición P1 implica P0 o no P3 y no P0. Esta es la phi. ¿Está bien? Ahora, la phi a la cual lo reemplazo los P0 por bottom vendría a ser P1 implica bottom o no P3 Entonces, la condición que me vincula a la F y la G, la condición que me vincula es que esta, cuando miro su valor de verdad en G, que es la que yo tengo que definir, el valor de verdad que va a tener es el mismo valor de verdad que tiene esta en la F. O sea, esta evaluada en la F
es la que me da el valor de verdad de esta proposición evaluada en la G. ¿Qué relación ven ustedes que puede existir entre F y G? Bien, acá lo que me dice Josefina es, acá hay una condición que tiene que, fíjense que esa condición no me define G, pero es una condición clave. ¿Tá? Acá lo que básicamente estoy diciendo es, si la G tiene que ser lo mismo que la F, pero forzando al P0 a que sea 0, entonces es como si yo dijera, bueno, en la G evalúo como en F, pero donde hay un P0 veo un 0. ¿Está bien? Porque lo pongo a botón. Ahora, yo no sé si la F vale 0 en P0, pero yo fuerzo como si fuese 0. Entonces, lo clave, en algún sentido, esa propiedad es una propiedad cierta para la G, pero evidentemente, pero no me la termina de definir, ¿no es cierto? O sea, correcto, ¿está bien? O sea, la definición completa sería, acuérdense que estoy definiendo una función f, por lo tanto la puedo definir punto a punto, ¿no es cierto? La función sería g de p0 igual a 0 y g de pi igual a f de pi para todo i distinto de 0. Esto sería la respuesta. Bien, eso quedaba del ejercicio 2 del práctico 2. Bien. No sé si quieren que veamos alguna derivación. La idea de las derivaciones es, digamos, hay que empezar desde el práctico ser 3, sobre todo con el ejercicio 3 del práctico 3, en donde ahí uno empieza a tener familiaridad con lo que son las reglas. Al principio las hacemos siempre teniendo una tabla de las reglas al lado y entonces sí, obviamente no son tantas, no vamos a tardar mucho en aprender lo que es cada regla para poder aplicarla sin necesidad de ver la tabla, pero todo lo que es el práctico 3, en general se pueden las derivaciones desarrollar con una estrategia desde la conclusión ir desplegando el conectivo principal. En la 4, en el práctico 4 ya aparecen nuevamente, aparecen derivaciones de proposiciones que no son constructivas. Bueno, ya Pedro les habrá comentado algo de eso, pero aparecen en la lógica aparecen como una forma de cuestionar la lógica clásica,
al principio del siglo XIX, una corriente que en algún sentido denunciaba algunas cuestiones de la lógica clásica que se consideran como patológicas, epistemológicamente hablando, ¿no? O sea, si la lógica tiene que ser un amparo para lo que es el descubrimiento de la verdad, hay ciertas cosas en la lógica clásica que eran por lo menos cuestionables, que son en algún sentido y para algunos, aunque el matemático en general no se los cuestiona. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, si hay una conjetura actualmente vigente que uno no sabe si es verdad o no, como muchas de las conjeturas que actualmente hay en matemática, uno en la lógica clásica puede probar la proposición que dice que esa conjetura es verdadera o esa conjetura es falsa. Pongamos, si yo tengo una conjetura C, ¿está bien? Como fue el teorema de Fermat durante mucho tiempo, conjetura famosa, uno puede demostrar la proposición C o no C. Esto es un teorema de la lógica clásica. Aun cuando C sea una conjetura sobre la cual no se tiene ninguna idea sobre si es verdadera o falsa. Entonces los constructivistas empezaron a decir, acá hay algo que anda mal. Si yo te digo que vale C o que vale no C, tendría que poder dar cuenta de una demostración de C o de una refutación de la conjetura C. Es como una vivada, ¿tá? Decir, es cierto, esto es cierto, pero no sé nada sobre C. Sería como una vivada de la lógica. Pero eso no es lo peor, pasan cosas peores con la lógica clásica. Por ejemplo, la posibilidad de demostrar que, por supuesto, esto es la lógica de predicado, no en la proposicional que tenemos nosotros, pero en la lógica de predicado, uno puede demostrar que existe un X tal que cumple la propiedad phi de X, pero no tengo ni idea de cómo encontrarlo ese X. ¿Por qué? Porque yo una forma de probar esto es probar no es cierto que para todo X vale no phi de X. ¿Está bien? Entonces, si yo logro, por ejemplo, con un razonamiento por el absurdo, probar esto, ¿tá? Es como estoy probando algo negativo y saco una conclusión de existencia, una conclusión positiva de existencia. Dudosamente porque este X cumple la propiedad phi nunca fue encontrado realmente. Esas fueron las objeciones que surgieron de la lógica clásica. Todo ese sistema, este tipo de conflictos que apareció, queda perfectamente resumido en lo que es el sistema de demostración que dio Pedro. Queda perfectamente expresado, porque efectivamente en el sistema de demostración, la regla clave, la regla no constructiva es la reducción al absurdo. Entonces, todo el sistema de todas las reglas que dio Pedro son, sacando la reducción al absurdo, es lo que se llama la lógica proposicional intuicionista o constructivista. Lo que pasa es que constructivismo hay muchas formas de constructivismo. Pero la lógica proposicional intuicionista es la lógica de todas las verdades que ustedes pueden probar utilizando todas las reglas menos reducción al absurdo. Entonces, esto es la lógica clásica. Y, o sea, las reglas más reducción al absurdo y las reglas sin la reducción al absurdo es la lógica intuicionista.
fíjense qué cosas, entonces obviamente si se establece una diferencia es porque no son iguales. O sea, hay verdades de la lógica clásica que no son verdades de la lógica intuicionista. Entre ellas, ¿cuáles? Bueno, esta es una verdad de la lógica clásica, pero si yo lo quiero probar en la lógica intuicionista, o sea, donde tengo todas las reglas menos la reducción al absurdo, esto no se puede probar. Para probar esto necesito sí o sí reducción al absurdo. Eso es lo que está hecho al principio del práctico 4. El principio del práctico 4 está esbozado un pedazo de la demostración de esto utilizando reducción al absurdo y hay que completar el otro pedazo. Y como todas las pruebas usando reducción al absurdo, en términos generales son bastante poco intuitivas. Bueno, otra cosa, esta es clásica. Esta es una tautología clásica, que no es intuicionista. Otra tautología clásica, por ejemplo, es esta. Esto también es clásico. Al revés es intuicionista. O sea que no phi implica phi es una tautología intuicionista. Pero en esta dirección es una tautología clásica. Para probar esto también necesito sí o sí reducción al absurdo. Y bueno, ahí aparecen después, inclusive en el práctico, a ver si aparece por acá, si lo ven. No, en el otro. Nuevamente pueden haber tautologías clásicas que no son intuicionistas y que ni siquiera usan la negación, ¿no? O sea que esto de que la negación arruina las cosas es hasta por ahí nomás. Bien, esto es en relación. Entonces, el práctico 3 es básicamente lo que es el fragmento intuicionista de la lógica clásica. Entonces, ven que ahí todas las pruebas salen de manera mucho más constructiva. Desde la conclusión hacia arriba, aplicando una regla en función lo determina el colectivo principal, medio que uno puede desandar toda la demostración. En el práctico 4 y van a ver que esa forma de construcción de demostración deja de ser eficiente. Ahí sí es necesario, cuando se necesita reducción al absurdo, las pruebas pues, pasan a ser bastante complicadas, bastante contraintuitiva la forma de demostrar. Bien, esto es como introducción para lo que es el práctico 3 y el práctico 4. No sé si quieren que hagamos alguno en particular. Sobre el práctico 4 han avanzado ya. ¿Quién avanzó sobre el práctico 4? Para tener idea a ver de qué estamos hablando. El resto y algunos me imagino que no, digamos, que es de presuponer que no hay ningún problema. Pero en todo caso sería alguno que haya logrado avanzar, me lo dice. Entonces, el práctico 4
yo diría entonces que no lo abordemos, más allá de este comentario general de que este es el problema que se afronta en el práctico 4, el problema de cómo lograr pruebas cuando uno introduce algo que es bastante intuitivo a nivel lógico. Lo que pasa es que uno está familiarizado. Quizá la forma de demostración más intuitivamente clara que uno hizo en primer año tiene que ver con la reducción al absurdo. Uno lo ve como muy familiar. Ahora, a nivel lógico es una cuestión bastante problemática. Eso básicamente es lo que queda en evidencia al ver el contraste que hay con la forma de generar pruebas en el práctico 3 respecto al práctico 4. Entonces, si no lo han abordado, dejemos el práctico 4. Primero debería estar bien entendido lo que es el concepto de prueba de las reglas básicas sin reducción al absurdo, para después pasar a la reducción al absurdo. Bueno, entonces elija, podemos hacer algo del práctico 3 si quieren. Sugieran ustedes. Me espero un minutito que voy a buscar agua. Bien. Vamos a agarrar entonces alguno del 4, ¿sí? Y van ustedes diciéndome cómo construimos la prueba. Veamos el C, por ejemplo. ¿No? Acá que si más o menos vamos a tratar de ir revelando la estructura de la prueba, de la conclusión, mirando lo que es el conectivo principal, arrancamos entonces diciendo, bueno, hipótesis, vamos a tener a phi, o sea, esto puede aparecer como hoja del árbol todas las veces que uno quiera, y uno va a tener que tener, después del último paso,
de construcción de la prueba, la conclusión que vamos a tener es no phi ipsi. Y no psi. Bueno, entonces, con la tablita de las reglas a mano, ustedes me van diciendo qué voy a poner acá. O sea, esta conclusión la obtengo después de haber aplicado qué regla. Por supuesto, siempre recordemos que no gamma es gamma implica bot. Por definición, el no gamma, poner no gamma es como poner gamma implica bot. ¿Está bien? Esto es sencillamente para lograr dar un sistema de demostración con un conjunto muy chico y muy transparente de reglas. Después uno agrega, uno va agregando conectivos como abreviatura de otros conectivos. ¿Está bien? Entonces el número de reglas disminuye. Entonces fíjense que acá es como si yo tuviese la proposición no phi y no psi implica bot. Esa es mi conclusión. Entonces yo ¿qué regla aplico para obtener una proposición de este tipo? Por supuesto, no es que haya una única manera. Yo esta conclusión la puedo obtener aplicando diversas reglas. ¿Está bien? No es que acá es un algoritmo determinista lo que estamos haciendo. Pero en esta parte constructiva funciona bastante bien esta cosa determinista. En donde, ¿qué hago yo para ver qué regla apliqué? Bueno, me fijo cuál es el conectivo principal. ¿Está bien? Entonces, si paso de acá a acá, habiendo este conectivo principal en la conclusión, entonces, ¿qué regla estaría aplicando? En la tablita de reglas que ustedes tienen. La introducción de la implicación. La introducción de la implicación. ¿Está bien? Si yo al pasar a la conclusión construyo un implica con otras dos cosas, entonces estoy haciendo una introducción del implica. Si ustedes ven la introducción del implica, que tiene la forma gamma delta, gamma implica delta, me dice que yo cuando introduzco el implica, lo que se pone como antecedente, lo que se pone como antecedente del implica que está abajo, se lo cancela, es decir, desaparece como hipótesis. Entonces ahora marcamos acá un 1 que me dice que justamente esta hipótesis desapareció cuando yo apliqué esta introducción de implica. En el medio puede haber una prueba muy grande, por eso es que necesitamos vincular este con este. ¿Está bien? Es como una vinculación, como si fuese un pedazo, como si se generara una dependencia entre esto y esto. ¿Está bien? Entonces, esta es la regla que aplico. Cuando yo voy desarrollando la prueba, yo no sé todavía cuántas veces va a aparecer esto acá arriba, porque no estoy haciendo la prueba. Pero lo que sí sé es que cada vez que aparezca esto, no va a ser una hipótesis que a mí me quede suelta.
Cuando aparezca esto, yo lo voy a cancelar. Entonces, ¿qué hago? Voy a decir, bueno, ahora no solamente tengo la hipótesis phi para que me quede como hoja del árbol, sino ahora tengo no phi y no psi. Esto, que es el antecedente, le voy a poner un 1. Eso significa que cada vez que esto aparezca en las ramas del árbol, yo lo voy a cancelar porque está cancelado por esta aplicación de la introducción del implícito. Bueno, entonces, ¿qué pongo acá arriba? Acá arriba pongo el consecuente, el delta en este caso. ¿A ver? Bueno, fíjense, no tengo más estructura en la proposición que es la conclusión. Con lo cual ahora no me queda otra que agarrar las hipótesis y construir desde estas hipótesis una prueba de delta. ¿Cómo haríamos, les parece, cómo les parece que haríamos eso? Entonces esto en principio ya está, ya lo sé, lo borro. ¿Cómo podríamos obtener de estas dos hipótesis una demostración de voto? Ante todo, cuando uno tiene esta situación, recuerden que acá estamos haciendo una derivación que respalda nuestro concepto de verdad. De manera que si yo acá voy a poder demostrar botón, es porque yo intuitivamente tengo que ver que en esas hipótesis hay una contradicción. Si yo de pronto estoy en una situación y veo que analizo las hipótesis y no veo ninguna contradicción, y acá tengo que demostrar botón, bueno, algún error le di. Bueno, efectivamente uno puede ver una contradicción claramente entre estas dos proposiciones. Por acá tengo phi y acá tengo no phi. Entonces claramente son contradictorios. Claramente yo voy a poder construir un árbol que tenga a bottom como conclusión. Bueno, ¿cómo lo construyo? Y se podría poner phi de un lado y no phi del otro. Ah, desde arriba sería la hipótesis 1. Sí. De ahí puedo concluir no phi por, sería eliminación de la conjunción. Y bueno, al lado del no phi pongo el phi que tenía como hipótesis. Y ahí por eliminación del implica puedo concluir bottom. Y ahí estamos. ¿Vale? Nuevamente, esto es phi implica bottom, por eso estoy aplicando la eliminación. Acá esto va pegado ahí. Bien, para terminar, para cerrar la explicación esta con el tema de los no y la eliminación del implica. Hay una confusión muy típica que en algún sentido si el concepto de demostración queda bastante entendido, pero hay veces que nunca termina de cerrarse bien el tema de dos formas muy parecidas
que tienen las reglas que involucran al no en su abreviatura del implica voto. ¿Tá? Fíjense que acá estamos usando, es como si estuviésemos usando una regla que es concluyo no gamma porque tengo una demostración que de gamma concluye bottom, entonces aplicamos introducción del implica, cancelamos, y ahí tenemos la conclusión de gamma. O sea, tenemos la proposición negada en la conclusión y la proposición sin negar en la hipótesis, cancelada. Fíjense, bueno, esto suele utilizarse también la notación introducción del no. ¿Ah? Cuando después uno lo introduce todos los conectivos y los deja de trabajar como abreviatura, aparece en el texto en el punto como la introducción del no. ¿Está bien? Porque efectivamente yo acá logro introducir la negación de una proposición. Bueno, la confusión aparece porque justamente entrando al práctico 4 tenemos la reducción al absurdo que tiene una forma engañosamente parecida, solo que en la conclusión tengo la positiva y en la hipótesis tengo la negativa. También la reducción al absurdo cancela una hipótesis, cancela todas las ocurrencias justamente del no fi. Solo que efectivamente, aunque son muy parecidas las reglas, las consecuencias lógicas de ellas son completamente distintas. No hay parece simétrico, pero no hay absolutamente ninguna simetría en tener la negación abajo, tener la negación arriba. Como el I y el O en algún sentido parecen simétricos, pero a nivel lógico no tienen absolutamente ninguna simetría. En lo que se refiere a teoría de demostración, el O es un conectivo complicadísimo de manejar, siendo que el I es un conectivo muy sencillo. En lo que es teoría de demostración pierde completamente la simetría, cosas que en la lógica clásica son simétricas. Entonces, bueno, esta diferenciación es algo que hay que tener presente porque siempre es motivo de confusión. Bueno, tratemos de avanzar entonces con lo que es derivaciones y seguimos a ver si nos podemos meter el viernes ya con derivaciones del práctico 4. Traten de avanzar con derivaciones del práctico 3. Así el viernes podemos arrancar con el 4. Estamos entonces, nos vemos el viernes. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, nos vemos.